Bienvenidos, amigos, a este viaje fascinante a través de una de las historias más poderosas y transformadoras de la Biblia. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Moisés, un hombre cuya existencia no solo marcó la historia del pueblo de Israel, sino que también tiene un mensaje profundo que sigue resonando hasta nuestros días. Moisés, conocido como el líder que liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, no solo fue un hombre de fe y valentía, sino también un hombre que enfrentó pruebas personales, dudas y desafíos inimaginables. Desde su nacimiento en tiempos de gran opresión, hasta el momento en que se convirtió en el líder de una nación, la vida de Moisés nos presenta lecciones de coraje, obediencia y, sobre todo, la importancia de confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. A lo largo de esta historia, exploraremos su infancia en Egipto, cuando fue rescatado del río Nilo, su huida al desierto, su encuentro con Dios en la zarza ardiente y el llamado divino que cambió su vida para siempre. También descubriremos cómo Moisés se convirtió en el instrumento que llevó a los israelitas a la libertad, enfrentándose al faraón, enfrentando dudas internas y guiando a un pueblo que luchaba por entender su propósito. Pero la historia de Moisés no es solo un relato antiguo, está llena de lecciones atemporales. En este vídeo, veremos cómo su obediencia a Dios y su fe inquebrantable lo llevaron a superar obstáculos que parecían insuperables. Además, exploraremos cómo, a través de Moisés, Dios enseñó al pueblo de Israel, y por extensión, a todos nosotros, sobre la importancia de la fe, la perseverancia, la justicia y la esperanza. Así que prepárate para sumergirte en una historia de redención, de milagros y de desafíos. A medida que recorremos juntos la vida de Moisés, reflexionaremos sobre lo que significa ser un líder, cómo enfrentar las pruebas con fe, y cómo las decisiones que tomamos hoy pueden tener un impacto eterno. No te pierdas ni un minuto de esta increíble travesía. Vamos a descubrir cómo Moisés, un hombre que inicialmente no se veía a sí mismo como capaz, se convirtió en una figura que cambió el curso de la historia y dejó una huella profunda en la humanidad. La jornada comienza, el llamado de Moisés. La historia de Moisés comienza en un contexto de opresión. Israel, el pueblo de Dios, estaba prisionero en la tierra de Egipto, donde era tratado con crueldad. Moisés nació en una época de gran sufrimiento para los hebreos, pero su vida fue salvada cuando su madre lo puso en una canasta de juncos y lo dejó flotar en el río Nilo. La hija del faraón encontró al bebé y lo adoptó, criándolo como un príncipe egipcio. Pero Moisés nunca olvidó sus raíces, y algo en su corazón lo llamaba para algo más grande. Cuando adulto, Moisés, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, mató al opresor y huyó al desierto de Madián. Allí, Moisés encontró una nueva vida. Pero su destino aún no estaba definido, pues en el desierto tuvo un encuentro transformador con Dios, en la forma de una zarza ardiente. El fuego ardía, pero la zarza no se consumía. Esta visión maravillosa y aterradora fue el punto de partida para su misión. Dios, al hablar con Moisés, se reveló como el gran Yo Soy, y lo llamó a ser el líder del pueblo de Israel. Moisés, sin embargo, se sentía inadecuado para esta misión. Era tartamudo y dudaba de su capacidad. Pero Dios le aseguró que estaría con él, y le dio el poder de realizar señales milagrosas, como transformar su bastón en una serpiente y curar su mano leprosa. Yo soy el Señor, y haré que el faraón deje ir a los hijos de Israel de su tierra. Éxodo 6, 1. El primer encuentro con el faraón, el rechazo. Moisés,
junto con su hermano Aarón, fue ante el faraón con el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, rey de Egipto, era obstinado y arrogante. No conocía al Dios de Israel y rechazó el mensaje. No solo eso, sino que la situación de los hebreos empeoró. El faraón aumentó su carga de trabajo, forzando a los israelitas a producir más ladrillos, sin proporcionar los materiales necesarios. Moisés se vio en una situación desesperante, sin saber qué hacer. Cuestionó a Dios, pero Dios respondió con una promesa de liberación. Pero el faraón dijo: «¿Quién es el Señor, para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel». Éxodo 5, 2. La profecía de las plagas, el juicio de Dios. Dios no tardó en responder al desafío del faraón. Anunció que enviaría una serie de plagas sobre Egipto, no solo para castigar al faraón, sino para mostrar su poder sobre los dioses de Egipto. Cada plaga sería una afrenta directa a uno de los ídolos egipcios, que eran adorados como si fueran dioses verdaderos. Dios prometió a Moisés que, con la muerte del primogénito egipcio, el faraón finalmente cedería. Pero antes de eso, Egipto sería castigado por 10 plagas devastadoras. La dureza del corazón del faraón sería probada, pero el poder de Dios se manifestaría de manera gloriosa. Haré que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Éxodo 9 y 14. Primera plaga: el Nilo se convierte en sangre. La primera plaga que Dios envió fue la transformación del río Nilo en sangre. El Nilo, que era la principal fuente de vida y sustento de Egipto, se convirtió en algo terrible y repulsivo. Los peces murieron, y el Nilo, que antes era fuente de vida, se convirtió en una causa de muerte y destrucción. Todos los egipcios tuvieron que alejarse del río, y los magos del faraón intentaron imitar el milagro de Moisés, pero fracasaron completamente. Y todos los peces del Nilo murieron, y el Nilo olió mal, de modo que los egipcios no podían beber de las aguas del Nilo. Éxodo 7 y 21. Segunda plaga: las ranas. Luego, las ranas se convirtieron en una plaga. Cubrieron toda la tierra de Egipto, invadiendo casas, camas e incluso los utensilios de cocina. La diosa Eket, representada por una mujer con cabeza de rana, era adorada por los egipcios. Con esta plaga, Dios mostró que Él es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre las criaturas que los egipcios consideraban divinas. Los egipcios estaban aterrados, pero los magos del faraón nuevamente intentaron, sin éxito, replicar el milagro de Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Di a Aarón que extienda su mano sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques, para que las ranas suban sobre la tierra de Egipto». Éxodo 8, 5. Tercera plaga: los piojos. Cuando el faraón siguió endureciendo su corazón, Dios envió la tercera plaga: los piojos. Todos los egipcios fueron infestados por estos pequeños e irritantes insectos. Incluso los magos del faraón no pudieron replicar este milagro, y, por primera vez, reconocieron que solo podía ser obra del Dios de Israel. Entonces los magos dijeron a Faraón: «Es el dedo de Dios». Éxodo 8 y 19. Cuarta plaga: las moscas.
La cuarta plaga que asoló Egipto fue una infestación de moscas. Egipto fue cubierto por una nube de moscas, que causaron sufrimiento para todos. Pero se hizo una distinción: las casas de los israelitas quedaron libres de esta plaga. Esto demostró el cuidado especial de Dios por su pueblo, incluso mientras la tierra de Egipto se llenaba de caos. Pero en Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no había moscas. Éxodo 8 y 22. Quinta plaga: muerte del ganado. La quinta plaga fue la muerte de todo el ganado egipcio, afectando principalmente a los bueyes, caballos y camellos. Egipto, que dependía mucho de la ganadería, vio su economía severamente afectada. Sin embargo, los animales de los israelitas no fueron afectados, una vez más demostrando la protección divina sobre su pueblo. Y el Señor hizo que los egipcios tuvieran úlceras dolorosas. Éxodo 9 y 10. Sexta plaga: úlceras. La sexta plaga fue la de las úlceras dolorosas. Todo el pueblo egipcio, incluido el faraón, fue afectado por heridas purulentas y dolorosas. Los magos del faraón, que antes habían mostrado su poder, ahora no pudieron hacer nada frente a Dios. Cada plaga hacía que el faraón se endureciera aún más, y Dios estaba dejando claro que el único poder sobre Egipto era el de él. Entonces los egipcios comenzaron a tener úlceras, pero el faraón no se arrepintió. Éxodo 9 y 11. Séptima plaga: lluvia de granizo. La lluvia de granizo fue la séptima plaga. Este fenómeno destruyó los cultivos y mató todo lo que estaba expuesto al aire libre. Dios demostró su control sobre la naturaleza, enviando un granizo mezclado con fuego, lo que devastó las tierras egipcias. Y el Señor hizo caer sobre la tierra de Egipto granizo y fuego mezclados. Éxodo 9 y 23. Octava plaga: langostas. Cuando el faraón siguió resistiéndose, vino la plaga de las langostas. El ejército de langostas devoró todo lo que quedaba de los cultivos de Egipto, dejando la tierra completamente destruida. El faraón, una vez más, pidió que Moisés intercediera, pero su respuesta fue solo temporal. El endurecimiento de su corazón continuaba. Entonces el Señor hizo que hubiese una nube de langostas sobre toda la tierra de Egipto. Éxodo 10 y 13. Novena plaga: tinieblas. La novena plaga fue la más aterradora. Tinieblas profundas cubrieron toda la tierra de Egipto, mientras que la luz permanecía para los israelitas. Esta plaga desafió al dios egipcio Ra, el dios Sol, y mostró la impotencia de los dioses egipcios ante el poder de Dios. Durante 3 días, nadie pudo salir de su casa. Y hubo tinieblas densas sobre toda la tierra de Egipto, por 3 días. Éxodo 10 y 22. Décima plaga: muerte de los primogénitos. Finalmente, Dios envió la décima y última plaga. La muerte de los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo del siervo más simple, fue el juicio final sobre Egipto. Pero Dios, en su misericordia, hizo una provisión para su pueblo. Instruyó a Moisés a pedir a los israelitas que sacrificaran un cordero sin defecto y marcaran las puertas de sus casas con la sangre del cordero. Aquellos que obedecieron fueron preservados de la muerte,
y la noche pasó sin sufrimiento para los israelitas. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo sobre vosotros. Éxodo 12 y 13. La huida, la liberación del pueblo de Israel. Después de esta última plaga, el faraón finalmente cedió. Pidió que Moisés y los israelitas partieran inmediatamente. La liberación del pueblo de Israel, que duró 430 años, marcó el comienzo del viaje hacia la tierra prometida. Cuando partieron, el pueblo llevó consigo riquezas de los egipcios, tal como Dios había predicho. Esa noche, el Señor hizo salir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Éxodo 12 y 51. El Mar Rojo. Al acercarse al Mar Rojo, los israelitas se vieron acorralados. El ejército del faraón se aproximaba, y la esperanza parecía escasa. Pero Dios, una vez más, mostró su soberanía. Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas se separaron, creando un camino seco para que los israelitas pudieran cruzar. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirar el mar con un fuerte viento oriental durante toda la noche. Éxodo 2 y 21. El faraón persigue la muerte del ejército egipcio. Cuando el faraón vio que los israelitas habían escapado, se arrepintió de haberlos dejado ir y decidió perseguirlos. Pero Dios, en su misericordia y justicia, hizo que las aguas del mar volvieran a su lugar, destruyendo completamente el ejército egipcio. Así, el pueblo de Israel fue liberado de manera triunfante. El Señor peleará por vosotros, y vosotros os callaréis. Éxodo 2 y 14. El viaje por el desierto. Después de la liberación, comenzó el viaje por el desierto. Dios guió a su pueblo con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Fueron alimentados con maná, el pan del cielo, y el agua brotó de la roca, mostrando el cuidado de Dios por su pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: He aquí que haré llover pan del cielo sobre vosotros. Éxodo 16, 4. La rebelión del pueblo. El pueblo, sin embargo, no estaba satisfecho. A pesar de todos los milagros y la provisión de Dios, comenzaron a murmurar y quejarse. Deseaban volver a Egipto, donde, a pesar de la esclavitud, aún tenían comida. Pero Dios no abandonó a su pueblo. Los reprendió, pero continuó guiándolos y proveyendo para ellos. Y el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón. Éxodo 16, 8. La alianza en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios hizo una alianza con los israelitas. Les dio los 10 mandamientos, que serían las bases para vivir una vida justa ante Dios y ante los demás. Este fue un momento crucial para la identidad de Israel como pueblo elegido. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 20, 2. La construcción del tabernáculo. Dios ordenó que los israelitas construyeran un tabernáculo, un lugar de adoración y sacrificio, donde su presencia habitaba. Esto era una anticipación del templo que se construiría más tarde en Jerusalén. El tabernáculo era el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25, 8. La historia del Éxodo es una de las narrativas más poderosas de liberación y de la fidelidad de Dios. Cada milagro,
Cada plaga y cada acto de liberación revela el carácter de un Dios que cuida, protege y nunca abandona a aquellos que son suyos. El pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, pero también fue llamado a vivir de manera justa y fiel a Dios. Esa misma promesa y cuidado están disponibles para todos nosotros, hoy. Si te has sentido tocado por esta historia, si has visto la grandeza del poder de Dios y deseas vivir más cerca de Él, quiero invitarte a orar conmigo ahora. Señor Dios, te agradecemos por tu fidelidad y por mostrarnos, a través de las historias de la Biblia, tu inmenso amor y cuidado. Te pedimos que nos guíes en cada paso de nuestras vidas, así como guiaste a los israelitas por el desierto. Que podamos confiar en ti, incluso en las dificultades, y que nuestros corazones siempre se vuelvan hacia ti en busca de sabiduría y dirección. En el nombre de Jesús, amén. Si te ha gustado este vídeo y deseas ver más contenidos como este, no olvides suscribirte al canal Fe y Maravillas y activar las notificaciones para no perder ningún vídeo. Estamos apenas comenzando nuestra jornada de fe y descubrimientos, y será un honor tenerte con nosotros.